Hola, en el video de hoy voy a preparar arepas rellenas con carne de res. Una preparación que concentra todo el sabor de una carne muy condimentada. En esta receta vamos a utilizar media cebolla roja y 2 ramas de cebolla larga, 3 ajos enteros, laurel y romero al gusto, comino, una cucharada de sal, un trozo de pimentón, al que retiro la vena blanca y semillas, una libra de carne para desmechar. Me gusta partir la cebolla y el pimentón en trozos más pequeños, antes de llevar a la licuadora. Comenzamos llevando a la licuadora 3 pocillos de agua y luego voy agregando uno a uno los ingredientes en que cocinaré la carne. Si en este momento deseas agregar más condimentos para la carne o agregar un poco de color, lo puedes hacer. Tapo y enciendo la licuadora y dejo por 3 minutos para que se forme la mezcla de los aliños que luego pasaré a una olla a presión que pondré al fuego alto. Mientras tanto, quito el exceso de grasa de la carne y la parto en trozos para llevarlos a la olla. La carne debe quedar sumergida en el líquido con condimentos que licuamos, para que no se seque y se queme la carne, ya que la tendré por espacio de 1 hora. Tapo la olla y dejo a fuego alto. Pasado el tiempo, saco la carne para dejarla enfriar un poco y así poderla desmechar más fácil. Separo el caldo que se obtuvo de la cocción de la carne, ya que lo voy a necesitar más tarde. Alisto 3 cucharadas de aceite, un tomate maduro, media cebolla roja, 2 ramas de cebolla, un trozo de pimentón. Empezamos lavando y partiendo el tomate en trozos pequeños. Luego de partir todo el tomate, se lleva al sartén. Hacemos lo mismo con el trozo de pimentón, le quitamos la venita blanca y después de trocearlo en cuadros, se añade al sartén donde está el tomate. Continuamos con la media cebolla roja, partiendo en trozos pequeños. Si te gusta agregar algún condimento en polvo adicional, lo puedes hacer, recuerda que es a tu gusto. Agrego los trozos de cebolla al sartén. Seguimos con las 2 ramas de cebolla verde y la llevamos al sartén. Agrego el aceite que es el de tu preferencia. Luego agrego sal al gusto. Llevo al fuego alto este colorido picadillo de sabor, revolviendo para que no se queme. Y mientras se va cocinando, aprovecho el tiempo. Empiezo a desmechar la carne que aún está algo caliente y me ayudo con un tenedor para facilitarme el trabajo. A mí me gusta así la carne, si te gusta más delgada puedes desmecharla más con tus dedos. Regreso al sartén donde tengo el colorido condimento natural. ¿Y recuerdas el caldo, donde cocinamos la carne? Ahí está concentrado todo el sabor. Vamos a agregar 2 cucharones soperos al sartén y luego le agregamos la carne ya desmechada y revolvemos. La dejamos cocinar a fuego medio por 15 minutos, sin tapar, para que se impregne de todo el sabor y evapore un poco el líquido. Ahora voy a preparar las arepas, mientras está la carne. Voy a hacer 3 arepas. Entonces uso un pocillo de harina para arepas, la marca de tu preferencia. Agrego agua tibia y sal al gusto, amaso, formo las arepas y las aso una a una. Mientras, así va la carne. Cuando las arepas estén tibias, se abren con un cuchillo cuidadosamente para rellenarlas con la carne bien caliente. Si te está gustando el video, suscríbete, dale like y comparte. Puedes agregarles salsas, aguacate, queso. Te aseguro que te van a encantar. Las puedes rellenar con pollo, tocineta, salchichas, chorizo también. Así quedan las arepas rellenas de carne. Disfrútalas y nos vemos en un próximo video.